El grupo está formado por Yamile, Dafne, Vadinia, Marta y yo, Laura. En relación al origen y presencia predominante de inmigrantes en nuestro medio, podemos decir que la población de Canarias ha aumentado con la llegada de inmigrantes, sumándose 13.368 personas durante la primera mitad del año 2019. Somos el tercer territorio nacional más alto en cuanto a envejecimiento y el 91,35% de este crecimiento se debe a los movimientos migratorios. Destaca nuestra comunidad inmigrantes procedentes de países de la Unión Europea. A estos les siguen los procedentes de Sudamérica y por último están los de procedencia africana y asiática. En el primer semestre del 2019, aquellos que decidieron establecer en Canarias su lugar de residencia fueron principalmente venezolanos, colombianos, italianos, británicos, cubanos y marroquíes. Más en concreto, tenemos los siguientes datos sobre los inmigrantes que predominaron en Lanzarote en el 2019. De la Unión Europea llegaron inmigrantes procedentes de Italia, más en concreto 4.015 personas, de Alemania 2.290, de Reino Unido 6.077 y de Rumanía 1.196. De África procedían en su mayoría de Marruecos, 4.027 personas, de Mauritania 359 y de Senegal 355. De América llegaron de Colombia 3.395 personas, de Cuba 807, de República Dominicana 644, de Venezuela 615 y de Argentina 474. Del continente asiático llegaron de China 1.570 personas, de India 724 y de Filipinas 241. De Oceanía, sin embargo, tan solo llegaron 13 personas. Italia se encuentra ubicada en Europa Occidental y es un país bicontinental, pues el 99,97% de su territorio se encuentra en Europa y el resto lo forman algunas de sus islas que pertenecen al continente africano. Por una parte, Sicilia y Cerdeña serían las islas que forman parte de Europa, y por otro lado, Lampedusa, Lampión y Pantelleria son las islas que dan hacia el continente africano. Este país limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia en la parte norte, hacia el oeste con el mar de Liguria y mar Tirreno, y hacia el sur pone el límite el mar Mediterráneo. Hacia el sudeste limita con el mar Jónico y hacia el este con el mar Adriático. Dentro del propio país hay dos estados independientes, y estos son la ciudad de Vaticano y la de San Marino. El territorio ocupa un área de 301.302 km², siendo la distancia de norte a sur de 1.360 km y de ancho 610 km. La economía de Italia se caracteriza por su alta industrialización. Se trata de un país que se beneficia económicamente en gran parte gracias al turismo que recibe y de los recursos naturales como el gas natural, lignito, sulfuro, pirita, petróleo y mármol. El sector secundario o industrial ha sido el eje y precursor del desarrollo del país. De la misma manera que en otros países, el sector terciario o sector servicios tiene gran importancia. Se puede apreciar una gran diferencia entre el norte y sur de Italia. El norte, por su parte, es más industrializado y desarrollado. Predominan las empresas privadas y se encuentra Milán, que es el principal centro financiero. En el sur del país nos encontramos con un escenario menos industrializado y más enfocado a la agricultura, que depende de subsidios del gobierno y que cuenta con una mayor tasa de desempleo. Según el Producto Interior Bruto, Italia es la cuarta economía más grande de la Unión Europea. En términos de poder adquisitivo, es también una de las más grandes. Italia se convirtió en una república democrática en el año 1946. La forma de gobierno en Italia es un sistema multipartidista. El jefe de gobierno y el Consejo de Ministros lideran el poder ejecutivo. Por su parte, el Parlamento es quien elige al presidente del país, cuyo mandato tendrá una duración de 7 años. También cuenta con el poder legislativo entre sus formas de gobierno y está en manos del Parlamento y Consejo de Ministros. Y por último, el poder judicial, que es independiente de los otros dos poderes. El idioma predominante es el italiano, lengua derivada del latín. No obstante, hay otras lenguas que se dan según sea la zona, como lo son el francés, alemán, catalán, griego y croata.
La religión predominante en Italia es el catolicismo, en el 90%. El Papa es la máxima autoridad entre los pastores y sus fieles, siendo el Vaticano el lugar de culto por excelencia. El 10% restante pertenece a otras religiones, principalmente los protestantes, judíos y musulmanes. Acudiendo a la iglesia, los fieles demuestran su fidelidad a Dios a través de la unción de los sagrados sacramentos. Estos son una forma de acercarse a Dios y en el catolicismo son adquiridos a lo largo de las etapas de la vida, como tras el nacimiento el bautismo, luego la comunión, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio, etc. Siendo el acto religioso muy parecido al de nuestra religión. Decir que es frecuente encontrar santuarios, iglesias y figuras religiosas por cualquier lugar de Italia. A continuación vamos a hablar de los actos religiosos. No porque cursen de manera diferente al de nuestra religión, porque prácticamente llevan el mismo curso, pero sí que es verdad que hay tradiciones que se pueden destacar. Por ejemplo, la noche antes de la boda, el novio le da una sorpresa a su mujer, y es que se ponen bajo la ventana o fuera en la casa y le canta una serenata, en compañía de sus familiares o amigos, acompañado, como siempre, de una buena comida italiana. El día de la boda, los familiares y amigos más íntimos se reúnen en la casa de los novios para darle la enhorabuena y de ahí van detrás de la novia hasta la iglesia. Los italianos consideran que el día ideal para la celebración de la boda es un domingo, ya que significa para ellos que les traerá buena suerte, fertilidad y prosperidad. Por el contrario, un viernes le traerá mala suerte, ya que dicho día se crean los espíritus malignos. En cuanto a los abalorios, el novio lleva en su bolsillo un trozo de hierro y la novia debe de romper un trozo de su velo, que le augurará buena suerte. Una última curiosidad es que tras el banquete, como en España el novio corta su corbata y la novia tira la liga a los invitados, pero en Italia, si no se lleva la liga puesta, tirará su zapato del pie derecho, previamente quitado por su marido. Con respecto a las tradiciones en bautizos y o comuniones, no existen diferencias significativas. Siempre el bautismo debe ser lo antes posible tras el nacimiento para que el niño o la niña pertenezca a la comunidad lo antes posible. Y la vestimenta tradicionalmente es un vestido largo de color blanco, ya sea un niño o una niña. Finalmente, para concluir, en las comuniones, lo único destacable es la vestimenta. Los niños aún siguen vistiendo de marinero o almirante, y las niñas con guantes, velos y vestidos muy vaporosos. La vida familiar tiene un peso muy importante en la población italiana y se considera como una unidad social. Se entiende esta unión no solo en el núcleo familiar padre e hijo, sino que incluyen los tíos, primos, sobrinos, abuelos e incluso las amistades. Por ello, son muy frecuentes las reuniones y el foco central de las mismas alrededor de la mesa. Cada miembro de la unidad familiar tiene su rol determinado. La madre es la matriarca, la roca sólida que da a la familia el amor y el apoyo. Ella es el vínculo que mantiene unida a la familia. El papel de la mamá, que es la madre, es generalmente muy respetado en los hogares italianos. Por su parte, el padre a menudo es el proveedor y la disciplina de la familia. Sin embargo, no suele participar en la crianza del día a día de los hijos, pero esto ha ido cambiando gradualmente con el paso del tiempo, ya que se ha ido modificando el modelo tradicional. No obstante, lo que no ha cambiado es la esencia del respeto y los lazos de unión. Existen 3 tipos de familias italianas categorizadas por el índice económico: las marginales, las adaptadas y las modernizadas, siendo la primera de bajo nivel y la última de nivel adquisitivo alto. Por último, me gustaría destacar que algunos de los comercios en Italia cierran sus puertas en los horarios de los almuerzos, de las comidas, únicamente para que sus trabajadores acudan a sus domicilios para almorzar con sus familias. Actualmente Italia es un país con un mercado laboral en el que existe una oferta muy amplia y con mucha demanda de trabajo especializado. Uno de los puntos más fuertes en Italia es la oferta de los trabajos para los profesionales, lo que ha dejado relegado hacia un lado algunos de los empleos más simples como los vendedores. La tasa de empleo en Italia se ha mantenido durante todo lo que va de año en un 10%,
La máxima variación que ha tenido es un 0,4%. Es un índice bastante bajo y demuestra que la economía y el mercado laboral del país se mantiene estable. Este apartado presenta los principales factores conductas que podemos encontrar en Italia nocivas para la salud, donde encontramos el consumo de alcohol, inactividad física, consumo de sal, consumo de tabaco, tensión arterial, diabetes, obesidad, contaminación del aire exterior e interior y prácticas sexuales de riesgo. En el tabaquismo encontramos que un 25,1% de los hombres fuman y un 15% de mujeres. El inicio de estas conductas se vienen iniciadas a los 15 años. En Italia, un año después de la entrada en vigor de la prohibición de fumar en lugares públicos, unas 500.000 personas abandonaron el tabaco y su venta se redujo un 5,7%, según un estudio presentado hoy por el Ministerio de Salud. Los datos del Ministerio señalan que, tras 12 meses de prohibición, el número de fumadores se redujo del 26,2% al 25,6%. En cuanto a la obesidad infantil, Italia ocupa el tercer puesto en el ranking de niños con sobrepeso en Europa. En la obesidad adulta nos encontramos con que el 24,5% de la población obesa son hombres y el 24,9% mujeres. La obesidad está reconocida como enfermedad crónica en la Carta de Derechos Humanos. Entre los diversos compromisos que propone el gobierno italiano, existe un plan nacional que armoniza las actividades en el campo de la prevención y la lucha contra la obesidad, así como el pleno acceso a los procedimientos de diagnóstico de comorbilidades, a tratamientos médicos y tratamientos de alimentos dietéticos y, en los casos más graves, acceso a centros de segundo nivel para evaluar enfoques psicológicos, farmacológicos y quirúrgicos, directrices relativas a los primeros 1000 días de vida del niño y programas para la prevención de la obesidad infantil. El concepto de salud es un derecho fundamental y con un gran valor, protegido por la Constitución italiana. Además de ser un interés individual, lo es colectivo, lo que recibe el nombre de derecho social, con actuaciones concretas, por ejemplo, la garantía de tratamiento gratuito. Textualmente, el derecho a la salud como derecho a la integridad psicofísica de la persona humana, el derecho a la salud como libertad negativa, y entonces como derecho a la defensa frente al tratamiento médico obligatorio, el derecho a la asistencia sanitaria como libertad de cura, el derecho a la salud como derecho a ciertos beneficios y su relación con la organización y los costos del Sistema Nacional de Salud. Es un derecho establecido desde 1948, vinculado al modelo de la seguridad social. A lo largo de la historia, el concepto de enfermedad ha evolucionado, dirigida fundamentalmente por la evolución de la sociedad, y con ella también ha variado la esperanza de vida y la mortalidad, que a mitad del siglo XVIII las principales causas de muerte eran las enfermedades infecciosas. Todo ello cambia con la mejoría en la nutrición unido al incremento económico y con la imposición de las medidas de salud pública como la aparición del agua corriente, retirada de basura de las calles y sobre todo el cuidado personal. Todo ello en una evolución comprendida desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. Desde 1930 la mortalidad se ha ido reduciendo por los avances médicos, primeramente la vacunación y los antibióticos y posteriormente las nuevas terapias que caracterizan la medicina moderna. En Italia, el organismo que se encarga de brindar asistencia sanitaria es el Servicio Sanitario Nacional. Presenta una gestión descentralizada, es decir, se descompone en varios servicios regionales que se reparten por el país y que además gozan de autonomía. Dicho servicio se financia gracias a impuestos nacionales, regionales y copagos. El 50% del presupuesto que se destina a la asistencia sanitaria va dirigido a la atención primaria. Todos los ciudadanos que tengan residencia en Italia, que paguen impuestos o que estén trabajando en el país, tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Para el resto de servicios como pruebas diagnósticas, farmacia, odontología, atención especializada y determinadas urgencias, existe el copago. La desigualdad de recursos que se hallan entre diferentes regiones es la que determina la calidad de la atención sanitaria y las listas de espera, según sea la zona en la que se encuentre. En resumen, la principal diferencia entre el sistema sanitario español y el italiano es la existencia del copago y el hecho de que los profesionales sanitarios sean autónomos. Tradicionalmente, Italia ha sido un país de alta incidencia migratoria. Es difícil determinar el número de inmigrantes que residen en Italia, ya que algunos residen ilegalmente en este país. Según el Instituto Nacional de Estadística, se calcula 2,5 millones de extranjeros que viven en Italia de forma legal o ilegal. La inmigración en Italia procede principalmente de Rumanía,
Albania, Marruecos, Ucrania y China. Pero hepatitis A, fiebre tifoidea. En tercer lugar encontramos enfermedades transmitidas por insectos, como la enfermedad de Lyme, encefalitis transmitida por garrapata, etc. Y por último lugar, mordeduras de animales, donde encontramos la enfermedad de la rabia. Muchas veces pensamos que la respuesta al dolor está ligada a una mera respuesta fisiológica. Sin embargo, no es así. La respuesta de las personas frente al dolor está íntimamente relacionada con la esfera social y cultural de la misma. Es decir, sus vivencias serán de una manera u otra en función de su cultura. Desde el enfoque sanitario, el modelo de cuidados paliativos incide en los equipos que prestan atención domiciliaria con base en los hospitales de la comunidad. Se trata de un país que cuenta con especialistas en el cuidado pediátrico paliativo, con centros de cuidados paliativos perinatales de referencia y programas que incluyen el plan de estudio de médicos y enfermeros en el campo de los cuidados paliativos pediátricos. Italia es uno de los países europeos que colabora con el desarrollo de dichos cuidados y que además es representativo en la Asociación Nacional de Cuidados Pediátricos. En cuanto a la cobertura del servicio de estos cuidados en general, no solo los cuidados pediátricos, decir que el ratio es del 0,9 servicios por cada 100.000 habitantes, con lo cual se encuentra en una situación crítica. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos recomienda 2 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, uno domiciliario y otro hospitalario. Por un lado tenemos las costumbres sociales, que hacen referencia a las formas características que tiene la población italiana de relacionarse, y por otro lado los actos sociales más relevantes. En cuanto a características sociales, comúnmente se saludan dándose la mano y seguidamente con un beso en la mejilla sin rozarla con los labios. La diferencia con los españoles es que ellos ofrecen primero la mejilla izquierda. Con referencia al saludo informal es ciao, que se usa tanto para decir hola como adiós. En cambio, cuando se requiere más formalidad, se emplea buongiorno o buonasera, para decir buenos días y buenas tardes respectivamente. Por otro lado, cuando se trata de saludar a un grupo o a alguien desconocido, lo normal es decir salve. La llegada de la Navidad en Italia es difícil definirla por la gran diversidad de tradiciones familiares y regionales. En común mantienen que el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Las escuelas se cierran y las familias comienzan a decorar sus hogares. Es el día que comienza la etapa navideña. Las familias italianas utilizan árboles vivos para ello, normalmente árboles perennes. Es muy raro el uso de árboles artificiales. Con referencia a las comidas navideñas, cada familia tiene sus peculiaridades, pero es común en todas que no falte el panettone o el pandoro y la salsa mascarpone. El día 24 se celebra la cena navideña y también se va a la misa de Navidad, junto a la familia. El 25 de diciembre es el día de la fiesta natale y el 26 se celebra el Santo Stefano. Carnaval de Venecia. A lo que es lo mismo, el carnaval italiano por excelencia. El carnaval comienza 12 días antes de la Cuaresma y termina el martes de carnaval. La costumbre durante este festival es disfrazarse siguiendo una serie de patrones, como llevar una máscara. En realidad estos disfraces representan a personajes de la comedia del arte del siglo XVI, que era el teatro del pueblo de la clase baja. Pretenden representar a los personajes arrogantes, ambiciosos, ricos, románticos, etc. La máscara se denomina maschera nobile y consiste en una careta blanca, un sombrero de 3 puntas y ropaje de seda negra. La Semana Santa se celebra de manera similar a España. Las procesiones más destacadas tienen lugar en la Ciudad del Vaticano, con la misa que dirige el Papa en la Basílica de San Pedro a la luz de las velas. En segundo lugar, destacan igualmente las celebraciones que tienen lugar en Roma. En Cerdeña, las confraternidades organizan procesiones que se han convertido en las más populares de Italia y comienzan el Domingo de Ramos. En Florencia, el Domingo de Pascua es sinónimo de paz y perdón. Por ello, la plaza de Duomo se llena de fuegos artificiales y se celebra el espectáculo conocido como Scappio del Carro, que significa explosión del carro. El huevo es símbolo del inicio de la vida y se utiliza hasta en los juegos de niños. Asimismo, existen varios platos típicos de la semana italiana que incorporan el huevo en su receta. La auténtica cocina italiana es saludable y basada en la famosa dieta mediterránea, la cual es beneficiosa para nuestro organismo y además es la que más gusta a todo el mundo.
Incluye vegetales, pescado, mariscos, carnes magras, frutas y productos lácteos. Los italianos se toman su tiempo para preparar el menú y utilizan productos frescos y de calidad. El desayuno es ligero, suele consistir en un café con galletas o un brioche, que es un pan dulce que se puede comer solo o con mantequilla, por ejemplo. Antes del almuerzo se estila comer el aperitivo, que se suele hacer en otra mesa distinta a la mesa donde se almuerza. A partir de la 1 es la comida, suelen consumir 2 platos distintos y de postre una pieza de fruta y luego algo dulce, porque está mal visto comer el postre antes que la pieza de fruta. A media tarde llega la merienda, en la que, sobre todo los niños, comen algo dulce. Sobre las 8 es la cena, que es algo más ligera que la comida, pero también cuenta con 2 platos como mínimo. Las comidas suelen durar 1 hora y se tratan de una ocasión perfecta para juntarse con la familia o amigos y hablar. Las bebidas que más suelen consumir son el agua y el vino. Para preparar los platos se tiene en cuenta el equilibrio y las proporciones y se combinan con precisión los ingredientes para conseguir esos sabores únicos en el mundo. La nutrición italiana se basa en la importancia de una cultura culinaria, fundada en directrices alimentarias saludables, sin dejar a un lado el sabor. Una adecuada nutrición italiana provee energía y nutrientes, en función de las necesidades específicas del cuerpo, proporcionando una base perfecta para mantener una buena forma física y prevenir enfermedades, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer e insuficiencia cardíaca. La comunidad científica se ha pronunciado unánimemente a favor de la dieta mediterránea, que es prácticamente la alimentación tradicional italiana. En cuanto a los hábitos higiénicos, en Italia mueren más de 7.000 pacientes a causa de falta de higiene, según investigaciones recientes. Solamente el 40% de los médicos y enfermeras se lavan las manos antes de mantener un contacto con los pacientes. Comenta un médico italiano que, aunque la medicina siga avanzando, nosotros no conseguimos lavarnos las manos como corresponde. Se ha llegado a publicar fotos en el diario de Roma, La República, donde se ve empleados de centros hospitalarios de diferentes ciudades del país paseando por la calle con batas o en uniforme. La falta de higiene en los hospitales es un tema del que se lleva hablando durante mucho tiempo. Hace unos años, la prensa informó de la existencia de ratones en la sala de operaciones de Roma. Para las madres residentes en Italia, ya sean ciudadanas italianas o de la Unión Europea o extracomunitarias, tienen derecho a percibir la asignación estatal por maternidad por cada hijo que dé a luz o bien por cada niño adoptado o cada niño que la familia reciba al amparo del régimen de acogimiento preadoptivo. Tiene derecho a percibir dicha asignación la madre que renuncie voluntariamente a su trabajo durante el embarazo, a condición de que haya pagado un mínimo de 3 meses de aportes, en un periodo que va de 18 a 9 meses antes del nacimiento del bebé, o bien de que el niño llegue a la familia, si se trata de un niño o una niña adoptada o en régimen de acogimiento preadoptivo. En este país, las madres constan de un periodo de 154 días por maternidad y los padres tienen derecho a 91 días de baja paternal. El sueldo estipulado por ley debe ser el 80% del original, pero por lo general, las empresas ofrecen el 100% a sus trabajadores. En cuanto a los padres, estos cuentan con 2 días de baja pagados. Después de este tiempo, se pueden acoger 10 meses voluntarios de baja para el padre y la madre, máximo 6 meses para la madre y 7 para los padres. Durante este tiempo recibirán el 30% de su sueldo. Ninguna compañía se puede negar, no obstante, tienen que avisar a la empresa con 15 días de antelación. En cuanto a los funerales, la tradición es parecida a la española. Velan a su querido, aunque no pasa la noche en los tanatorios. Y cuando se trata del fallecimiento de un niño, los ataúdes son de color blanco. En Italia existen cementerios monumentales, como por ejemplo el cementerio monumental de Staglieno en Génova. Las familias de la ciudad competían entre ellas para ver quiénes lograban crear los panteones y los sepulcros más hermosos. La belleza del conjunto de este camposanto ha conseguido que se considere un auténtico museo al aire libre en el que los turistas pueden observar estatuas funerarias, capillas y panteones,
que además muestran diferentes estilos arquitectónicos.